El gobierno ruso desplegó bombarderos nucleares Tupolev Tu-22M3 en la península de Crimea como respuesta a la instalación de un escudo de misiles de la OTAN en Rumania y Polonia, indicó el lunes un legislador cercano al Kremlin a la agencia RIA Novosti, el mismo día en el que el presidente Vladimir Putin visitó el territorio ucraniano para conmemorar los 5 años de su anexión. Las aeronaves se instalaron en la base aérea Gvardeyskoye, a 70 kilómetros de Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, y unos 600 kilómetros de Bucarest, capital rumana, de acuerdo a Viktor Bondarev, presidente del Comité de Defensa y Seguridad en la Cámara Alta del Parlamento ruso. El despliegue de los sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos en Polonia y Rumania supone un serio desafío. Como respuesta, el Ministerio ruso de Defensa ha tomado la decisión de instalar en la base de Gvardeyskoye una escuadrilla de bombarderos estratégicos Tu-22M3. Este paso ha cambiado radicalmente el equilibrio de fuerzas en la región, agregó Bondarev, de acuerdo a la agencia Sputnik, en referencia al escudo antimisiles activado por la OTAN en Rumania en 2016 y el que se espera esté listo en Polonia para el 2020. Bondarev agregó que desde esta base y utilizando misiles de crucero, los Tu-22M3, enormes aeronaves supersónicas con una tripulación de 4 miembros y capacidad de lanzar una amplia gama de armas, incluyendo artefactos nucleares, pueden alcanzar cualquier punto en Europa. Además de estos bombarderos estratégicos que entraron en servicio durante la Guerra Fría y han sido utilizados en Siria, en las instalaciones controladas desde 2014 por la Fuerza Aérea Rusa, hay también cazas MiG-29 y Su-27, que pueden prestar funciones de escolta para los Tu-22M, pero también de defensa ante incursiones enemigas o ataques limitados. En Crimea hay también sistemas de misiles de defensa costera Bastion y antibuque Val, los submarinos Novosibirsk y Rostov-na-Don, señaló el senador. Durante el desarrollo del potencial militar de la región, pusimos el foco no solo en el despliegue de buques de guerra, sino también en la construcción de instalaciones de defensa costeras, señaló Bondarev en referencia a las obras realizadas en la península sobre el mar Báltico desde la anexión. La flota del Mar Negro es hoy un serio y poderoso baluarte de la parte suroeste de Rusia, agregó. En marzo de 2014, la Federación Rusa lanzó una operación militar para ocupar la península de Crimea, perteneciente a Ucrania, país que en ese momento atravesaba una revolución y enfrentaba el surgimiento de grupos separatistas prorrusos en su frontera oriental. Tras la ocupación ordenada por Putin y realizada sin derramar sangre, se llevó a cabo un polémico referéndum en el que los habitantes aprobaron, sin garantías mínimas, la anexión de su territorio por parte de Rusia. Ucrania rechazó enfáticamente la medida y acusó ser víctima de una invasión, y la comunidad internacional se unió a su pedido y rechazó las ambiciones del Kremlin. Europa y Estados Unidos incluso impusieron sanciones económicas sobre Moscú.
El conflicto es visto como el germen de la escalada reciente de tensiones entre Rusia y Occidente, especialmente por el acercamiento que en los últimos años Ucrania hizo con Europa, buscando ser parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN, pero al mismo tiempo de la anexión. Ucrania debió enfrentarse a los separatistas, que crearon las repúblicas de Donetsk y Lugansk con armas y apoyo de Rusia, y aún hoy el país vive una situación de tensión y conflicto en el este. El lunes Putin visitó Crimea para celebrar los 5 años de la anexión de este territorio estratégico que fue durante décadas base de la flota del Mar Negro de las marinas rusa y soviética, que el país perdió tras la independencia de Ucrania en 1991. Su visita llegó además a pocos meses del incidente en el estrecho de Kerch, el último episodio de tensión entre Moscú y Kiev, cuando 3 buques ucranianos y sus 24 tripulantes fueron apresados por los rusos cuando intentaban llegar a puertos de su país, atravesando aguas de la disputada Crimea. Más sobre este tema. Vladimir Putin conmemoró con un gran show los 5 años de la anexión de Crimea a Rusia. Crisis en Crimea. Rusia anunció el despliegue de otra batería de misiles antiaéreos S-400 tras el incidente con Ucrania. Vladimir Putin promulgó las leyes que penan hasta con cárcel a quienes publiquen noticias falsas u ofendan al Estado. La OTAN activó un escudo antimisiles en Rumania y desató la ira de Rusia.